y tanta tristeza y dolor, hermano, para su vida. Y también así, hermano, para toda su familia. Hermano, creo que cada pastor y obrero también tiene la responsabilidad delante del Señor de enseñar la palabra. Claramente sobre este paso del andar cristiano, lo que estamos viendo ahora. Yo sé que muchos enseñan esto. A veces, hermanos, uno se cansa de escuchar de tantos creyentes que no progresan en su vida espiritual porque caen en esta trampa de pecados sexuales. Sabemos por la palabra, hermanos, que Dios nos creó como seres sexuales con ciertas necesidades. Nos dio estas necesidades y deseos para la continuación de la raza humana. El sexo, hermano, no es pecaminoso. Sin embargo, Dios creó el sexo y solo Él tiene el derecho de definir, hermanos, y de fijar las normas en cuanto a estas cosas. El propósito de Dios en cuanto a esto, hermano, está en Génesis. Vamos a leer Génesis 2. Génesis 2, versículo 22. Dice la palabra, y de la costilla de Jehová y Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora mi hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, una sola carne. Dice la palabra, se unirá a su mujer. Hermano, la relación sexual debe ser limitado a un hombre y una mujer. Y eso cuando se comprometen para toda la vida en matrimonio. Eso, hermano, delante de Dios. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos. Hebreos capítulo 13. En versículo 4, la primera parte. Dice la palabra, honroso sea en todo el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. La bendición de Dios está entonces sobre el matrimonio, que Él mismo ha juntado. Por esa razón hay que orar para no fracasar. Para aquellos que tienen ese propósito de casarse, hermanos, hay que orar, y orar es esperar. Esperar en la voluntad de Dios, porque eso es para toda la vida. Algunos, hermanos, se apresuran y hacen de sus vidas realmente un caos. Vamos a decir, un desorden. En Hebreos 13, lo que hemos leído dice el versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla.
pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, dentro de la voluntad de Dios, la relación sexual es agradable y beneficioso para el hombre y también para la mujer. Fuera de la voluntad de Dios, el sexo es pecado. Esa es otra cosa. Adulterio, fornicación, eso, hermano, es una perversión dentro del plan de Dios. El sexo, hermano, fuera del matrimonio es el adulterio, hermano, eso es pecado. La fornicación antes de casarse es pecado delante de Dios. Este pecado, hermano, es como un diluvio, vamos a decir, de aguas sucias, impuras, turbias, que ahogan a aquellos que caen, hermano, a estas cosas. Practicar estas cosas es como usar fuego para quemar y destruir, hermano, un hogar. Todas estas cosas son pecados delante de Dios. El adulterio, hermano, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, la pedofilia. Todo esto es pecado. Estos pecados producen, hermano, destrucción, daño, tristeza, y nunca pueden, hermano, producir placer verdadero. Nosotros como hijos de Dios debemos tomar pasos, hermano, y decisiones que siempre guarden nuestra pureza sexual, para andar siempre, hermano, en la voluntad del Señor. En los días del apóstol Pablo, hermano, la inmoralidad sexual era común. Y era una manera de vivir también muy aceptada por los hombres. Uno era considerado extraño, hermano, si no había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Era algo extraño para ellos en ese tiempo. Y aún más extraño si era fiel a su esposa o a su esposo. Y así también en nuestro tiempo, el hombre no ha cambiado. A lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. La vida inmoral, hermano, de pecado, destruye al hombre. Destruye al hombre. Al hombre y la mujer. Física, emocional y también espiritualmente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 6 ahora. Fíjese en lo que dice la palabra. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ninguno. Nadie engañe en nada a su hermano. Aquí encontramos la palabra engañar. Quiere decir alcanzar más allá. En otras palabras, habla de tomar lo que no le pertenece. Este mandamiento que habla aquí, este verso, hermanos, incluye cada clase de engaños a su hermano. Pero
contexto, hermano, es en cuanto a pecados sexuales. ¿Cuántos creyentes, hermanos, han sido robados de lo mejor de Dios? Practicando, hermano, estas cosas inmorales. Esta cosa, hermano, promete placer y satisfacción por un rato, pero destruye a todos, a los que participan en estas cosas y también a todos los que le rodean. Con la ayuda del Señor, hermano, tenemos que aprender a tener nuestro cuerpo en santidad. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Versículo 4 de nuestro pasaje, de 1 Tesalonicenses 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra traducida esposa en este verso, el versículo 4, significa literalmente vaso, que refiere a nuestro cuerpo. Y aquí habla a todos, me está hablando a mí y también a usted. Pero todos nosotros, con la ayuda del Señor, debemos mantener, hermano, nuestro cuerpo en santidad y honor. Hermano, nuestro cuerpo el Señor lo compró. El Señor lo compró. Y nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Gloria al Señor. 1 Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está corrompiendo tu cuerpo. Dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Entonces no debemos usar nuestro cuerpo, hermano, para hacer cosas sucias que a Dios no le agrada. Eso es lo que Él nos está enseñando en la palabra. Si queremos andar en pureza sexual, vamos a necesitar la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a necesitar la comida de la palabra de verdad. Y orar siempre. Orar siempre. Y eso, hermano, para andar en la voluntad de Dios. Nuestro Padre nos dejó, hermano, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, para capacitarnos para andar en santidad. Una vida que realmente agrade al Señor. En lo natural, cuando andamos, estamos caminando con un propósito, ¿no es cierto? Cuando andamos, estamos caminando con un propósito. Y en lo natural, caminar requiere, hermano, fuerza y salud.
Si vamos a tener fuerza y salud para caminar, tenemos que tener la habilidad, hermano, de respirar bien, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo requiere agua, comida y aire para tener esa fuerza, hermano, para caminar. Todas estas características son la habilidad del cuerpo de moverse de un lugar a otro. Y estos son, hermanos, ilustraciones de la manera en que debemos de vivir como creyentes, como hijos de Dios. La manera en que vivimos nuestra vida como hijos de Dios, hermanos, debe de manifestar un progreso decidido, siempre de hacer la voluntad de Dios. Tiene que haber ese progreso en nuestra vida. Hay que orar y pedir al Señor un corazón sincero de la fuerza de Él, para que Él nos dé, hermano, salud espiritual para andar en su voluntad. Necesitamos del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo cada día. Necesitamos del agua viva, la comida sólida. Eso es la palabra de Dios. Y orar siempre. Sin estas cosas estaremos débiles, enfermos espiritualmente, hermano. Y estaremos a merced del enemigo. Este enemigo, hermanos, nos pierde, hermanos, su tiempo. Él viene a robar, matar y destruir. Versículo 3, nuestro pasaje de Primera Tesalonicenses. Dice la palabra: por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. Hermano, el propósito de nuestro andar, como dice aquí la palabra, debe ser nuestra santificación. Esto habla, hermano, de esta conducta. Nuestro andar, nuestro comportamiento, nuestra pureza de vida, nuestro hablar también incluye. Todo esto debe manifestar, hermanos, que estamos tomando pasos de decisiones por el Señor. Y eso, hermanos, para alejarnos más del mundo, también de sus costumbres. La santificación práctica, que habla aquí la palabra, hermano, es el proceso de dejar de hacer lo que no agrada al Señor. Y también de aprender de hacer lo que le agrada a Él. Qué lindo. En una palabra, hermano, es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y leemos nuestro pasaje con la ayuda del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer hasta el versículo 8 ahora para entender. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o su propio cuerpo, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, es decir, separación. Dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, si hemos caído en la trampa de algún pecado, sea cual fuere, la palabra, hermano, declara que el pecado en la vida del creyente estorba. Estorba nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Nunca podremos disfrutar, hermano, de las bendiciones que da el Señor si estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Nunca va a haber verdadera paz. Nunca va a haber gozo y nunca va a haber tranquilidad. Tampoco podemos disfrutar de su cuidado, de su amor, de su protección. El pecado, hermano, hace que estemos fuera de la cobertura de nuestro Dios. Si hemos caído en la trampa del pecado, sea cual fuere, cualquier pecado, o de hacernos cómplices de pecados ajenos, esa palabra cómplices, hermano, es compartir un pecado que nosotros no hemos cometido. Pero lo sabemos y guardamos en nuestro corazón. Eso es peor que aquel que lo cometió. Puede ser un adulterio, fornicación, un chisme, un aborto, la mentira, pensamientos impuros, orgullo, celo, envidia, vicios, cuántas cosas. Y bueno, para todo pecado, hermanos, para todo esto, la gracia de Dios ha provisto un camino de perdón, de restauración para cada hijo de Dios. El camino de restauración, hermanos, se llama arrepentimiento. Nos avergonzamos por lo que hemos hecho y no lo volvemos a hacer más. Nos apartamos. Ese es un verdadero arrepentimiento. Primera de Juan. Leemos el versículo 6, capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Amén. Y pedimos perdón al Señor de esta decisión que hemos tomado de alejarnos de nuestro Dios,
hermano, por causa del pecado, y si hay ese deseo de abandonar esa condición que no agrada a Dios, seremos levantados y restaurados automáticamente. Gloria al Señor. Automáticamente, sí. Y en la comunión con nuestro Dios, hermanos, volveremos a disfrutar nuevamente de su presencia, de su paz, de su gozo, de su cuidado, su protección y así. Sus bendiciones, tanto espirituales y naturales también. ¿Por qué no? Todas estas cosas volverán a nosotros por andar en obediencia al Señor. Y no hay nada mejor que eso, hermano, en este mundo. No hay nada mejor que arreglar con nuestro Dios. Que el Señor, hermano, nos ayude a estar en comunión con Él y a tomar buenas decisiones por el Señor. Siempre. Que el Señor bendiga tu palabra.